Mi nombre es Holman Jiménez, soy el director de programas de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Vamos a realizar este seminario sobre protocolos de triaje y circuitos de la COVID-19. Nos acompaña en este momento el doctor José Félix Hoyos. Él es el presidente de Médicos por el Mundo de España, y José Jaime Domingo, quien nos va a ayudar en la moderación del seminario. Pues bueno, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, para quien no lo conoce, es un organismo de ámbito internacional que gestiona, pues que procura el bienestar económico y social de los países que la integran, de la región iberoamericana. Nosotros nos proponemos con este seminario reforzar toda la línea de apoyo a los países y a las instituciones de los países sobre la COVID-19. José Jaime, quiero por favor que como una de las personas que apoya a la organización en diferentes actividades y específicamente en esta, pues, presentes al doctor José Félix Hoyos. Gracias, Holman. Pues este seminario se enmarca en una serie de actividades que la OIS está desarrollando, unas enfocadas para el público en general y otras enfocadas a los profesionales sanitarios. Esta es la primera de las que están dirigidas a los profesionales sanitarios, y vamos a comenzar por el triaje y los circuitos sucios y limpios, porque nos ha parecido que es una buena manera de hacer el traspaso de conocimientos desde España hacia otros países y evitar los contagios que nosotros hemos sufrido aquí. Es decir, nosotros hacemos un intercambio de experiencias, las buenas y las malas. Entonces, nuestro ponente de hoy es el doctor José Félix Hoyos. Él es presidente de Médicos del Mundo, como ha dicho Holman, pero además es médico adjunto de las urgencias hospitalarias, es especialista en emergencias epidémicas, en catástrofes y en situaciones de conflicto. Ha trabajado en epidemias como el dengue, chagas, malaria, sarampión, fiebre amarilla, etcétera. Luego, como veis, tiene una amplia trayectoria profesional en este tipo de tareas. Además, en su faceta de docente, él es director del Máster de Acción Humanitaria en Salud de la Universidad de Alcalá y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria y de la Universidad Europea de Madrid. En la actualidad, y como respuesta a la COVID-19, dirige el proyecto de prevención y control de la infección en los hospitales de Madrid. Sin más, doy la palabra a José Félix. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Es un placer estar aquí y poder compartir esta experiencia o quizá desgraciada experiencia que hemos tenido en nuestro país, que ha sido uno de los más afectados en la epidemia de coronavirus, en la presente epidemia de coronavirus. Y simplemente pues decir que intentaré estar encantado de que puedan compartir esta experiencia que hemos intentado coger sobre la marcha y que tenemos y en la que, pues por desgracia, nos ha tocado vivir, y en la que estamos intentando poner los recursos necesarios para que con la prevención podamos, mejorar la salida en países o en lugares donde todavía no han llegado a ese pico epidémico, y tener la preparación necesaria para trabajar y para proteger tanto a los pacientes como al profesional sanitario. Voy a compartir pantalla si se puede. Un momento. A ver. Vale. Bueno, es que no puedo compartir, no sé si puedo compartir pantalla ahora.
Bueno, lo que haré será dejarlo en pequeño, pero no voy a poder compartir la presentación porque tendría que cerrar el Zoom. Bueno, para hacernos una idea, aunque es una pena, porque así podríamos verlo más tranquilamente. Bueno, a ver si ahora sí. Bueno. Sí. Perfecto. ¿Está compartiendo pantalla ahora? Sí. Sí, se ve. Vale, genial. Pues entonces lo pongo en grande, ¿vale? Bueno, a ver si vamos hacia atrás. Bueno, básicamente de lo que vamos a hablar es de recomendaciones de prevención y control de la infección. Cuando hablamos de triajes y circuitos, no es un concepto único, no es una parte de un proceso que fundamentalmente aprendimos en algunas epidemias con enfermedades más graves o más mortales que el coronavirus, pero que es perfectamente aplicable en cualquier medio. Básicamente los protocolos son más estrictos cuanto más grave es la enfermedad, cuanto mayor mortalidad tiene pues serían mucho más estrictos en el caso de que estuviéramos tratando con un patógeno respiratorio que tuviera una mortalidad del 80% y menos estrictos en el caso del coronavirus, aunque cuanto más estrictos los hagamos, menos personal sanitario y menos pacientes en los centros asistenciales tendremos contagiados de infección por coronavirus. La idea de todo el proceso de trabajo en este ciclo viene de algo que es, o por lo que seguimos, o nuestro digamos, esquema de trabajo, sigue siempre la forma de trabajo que se hace en la OMS o los pilares en los que basa la OMS para la respuesta epidémica. De tal manera que siempre que establecemos, siempre que trabajamos en algún punto de control de la epidemia, lo hacemos de manera que buscamos un equipo de coordinación dentro del centro asistencial, que puede ser la gerencia o la dirección del hospital. Creamos un equipo con el servicio de medicina preventiva que tiene que estar a nuestro lado y está trabajando en ese hospital. Hacemos comunicación externa e interna de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo comunicación externa de nuestros programas. Hacemos comunicación interna de tal manera que hacemos sesiones de formación con los trabajadores para poder trabajar en este contexto diferente. Cambiamos comportamientos de las personas porque no es lo mismo trabajar en un contexto epidémico y para eso muchas personas que en América Latina, en Iberoamérica, han trabajado en contextos ya de epidemias, probablemente tengan una experiencia incluso mayor que la española, porque en España pues prácticamente tenemos una epidemia de gripe al año y poco más, alguna epidemia pequeña recortada de meningitis, sarampión y de riesgos de desastres que deberíamos tener para esta epidemia pues no han funcionado y esa es probablemente una de las causas, ¿no? Ustedes tienen avanzada alguna de esos procedimientos y yo creo que en ese punto tienen una ventaja sobre España, que es un sitio en el que ya digo que no se puede hacer esa comunicación de riesgo o ese trabajo tan completo en epidemias. Trabajamos en sistemas de vigilancia dentro de los hospitales también. Vigilancia tiene que ver con detectar los contactos, que puede ser con pruebas de laboratorio, con encuestas o con temperatura, toma de temperatura. Vigilamos los puntos de entrada para que no se nos cuelen pacientes dentro de los hospitales que tengan enfermedad por coronavirus, haciendo un marco que luego explicaré más deprisa. Ahora mismo estamos trabajando como equipo de en prevención y control de la infección dentro de los hospitales. Hacemos recomendaciones sobre qué pruebas de laboratorio se tienen que utilizar y estamos trabajando en un centro de tratamiento que en este momento es un hospital en las afueras de Madrid con 400 camas y luego estamos trabajando en otros 9 hospitales de la Comunidad de Madrid donde estamos haciendo exactamente el mismo programa. Intentamos que el sistema se recupere lo antes posible porque una de las cosas clave que hay que tener en cuenta al afrontar la epidemia es que el sistema basal debe seguir funcionando. No debe haber un stop en las actividades que realizamos habitualmente. Cuando se produce un stop en las actividades quirúrgicas, la mortalidad
o esa segunda curva de mortalidad que hay en la epidemia, que tiene que ver con la mortalidad de los pacientes que han estado en cuidados intensivos y con la mortalidad de otras enfermedades que son de pacientes crónicos que han perdido el tratamiento habitual, pues puede ser incluso más alta que el propio pico de la epidemia. O sea, quiere decir que todo esto nos sirve para controlar muchas cosas. Hacemos recomendaciones logísticas, siempre se ve, o durante todo este punto, yo creo que países como Ecuador habrán tenido algún problema en la distribución de los equipos de protección individual. Hay formas de gestionar de mejor manera los equipos de gestión de protección individual y se hacen recomendaciones o haremos recomendaciones para cómo se pueden gestionar esos equipos y proteger de la infección. En primer lugar, decir que los principios de esta prevención y control de la infección, eso que tiene que ver con los circuitos, tiene que ver con todo esto que habla esta diapositiva, ¿no? Que es asegurar el triaje o el fácil reconocimiento y aislar a los pacientes que tienen enfermedad de coronavirus o que son sospechosos de tener enfermedad de coronavirus. Aplicar precauciones estándar en todos los pacientes, pero las precauciones casi siempre, en todo lo que hemos visto desgraciadamente en Madrid, que llevamos casi 45.000, o en España, que llevamos 45.000 profesionales sanitarios contagiados, esas precauciones se entienden simplemente o se entienden más de modo más concreto entre pacientes y profesionales, y no entre profesionales y profesionales, y tampoco se entienden al revés. Tampoco se considera en líneas generales el ambiente como un medio de contagio. Y algunos de los estudios que se están haciendo, que se han hecho desde el principio de la epidemia, ponen al ambiente en un punto muy importante, ¿no? Y por eso tenemos que crear circuitos estancos en los que nada, tanto el personal como los pacientes y las pacientes, como el ambiente y las relaciones que hay entre los pacientes sean estancos y que no haya coronavirus que pasen de una zona a otra. Para eso lo que hacemos es crear áreas que son de coronavirus, áreas con coronavirus o áreas contaminadas, y áreas sin coronavirus, que son áreas no contaminadas. Hacemos controles administrativos de puerta de entrada y utilizamos controles ambientales y controles de ingeniería que nos pueden hacer que estemos más seguros. Nuestro objetivo, no sé si se me sigue escuchando bien, ¿no? En la presentación. Vale. Si me decís los que están viendo, ¿sí? Bueno, pues nuestro objetivo es disminuir el riesgo. Esto siempre se hace trabajando en epidemias. Si uno no toma ninguna precaución respiratoria, y las precauciones respiratorias me refiero exactamente no solamente a la mascarilla, porque hay mucha tendencia a pensar que exclusivamente una protección es la mascarilla y todo esto tiene que ver con muchísimas más cosas que solo la mascarilla, pues el riesgo va disminuyendo si implementas una serie de medidas que son progresivas y que hacen que los profesionales se contagien cada vez menos. Y ahora entraremos en cuáles son esas medidas, ¿no? Trabajamos en este programa porque en el plan estratégico y de respuesta que se hizo el 3 de febrero del 2020, que se corrigió el 16 de abril del 2021, nos dice que los socios deben trabajar en prestar apoyo a las autoridades nacionales para llevar una evaluación de riesgo en la capacidad de prevención y control de la infección a todos los niveles del sistema sanitario. Es decir, que algunas organizaciones que tenemos experiencia en trabajar en epidemias y que hemos trabajado ya en este contexto, estamos medianamente obligadas a hacer, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, que es intentar que todos los niveles del sistema sanitario, si es posible en todos los sistemas sanitarios del mundo, tengan este tipo de trabajo o hagan este tipo de prevención. Bueno, el trabajo para proteger o para aislar a pacientes y personal sanitario de los centros hospitalarios o en tu propio domicilio o en un centro de salud o en un centro o en un hospital de 1.500 camas donde hemos estado trabajando o en un hospital de 400 camas o en un hospital de crónico o en una residencia es exactamente igual. Para ello nosotros empezamos a trabajar con una teoría del cambio
que decía que entre un 10 y un 15% de las personas, de las cifras globales de personas infectadas son personal sanitario. En España llegamos a unas cifras de un 20%, y lo que queremos conseguir es que ese porcentaje de contagios baje a lo mínimo posible. Y para eso hacemos varias intervenciones. Tenemos varios supuestos, que es que hay una distancia y protección y distribución entre positivos y negativos, entre recursos sanitarios que pueden producir contaminación cruzada, que el virus sobrevive en el ambiente durante horas a días, es decir, que, por ejemplo, en hojas de papel tan presentes en todos los recursos sanitarios, el virus puede sobrevivir durante 6 días. Las suelas de los zapatos están contaminadas en un 100% en centros hospitalarios que tienen coronavirus, y algún dato curioso, como por ejemplo que las farmacias hospitalarias donde no hay ningún paciente están contaminadas en un 100% cuando se hace una PCR sobre el suelo de la farmacia. Quiere decir que el coronavirus no solamente está en los pacientes y no solamente está en las personas, sino que también tiene una carga viral no desdeñable en el ambiente. Hacemos gestión de farmacia, de productos de farmacia, que también se devuelven a veces se devuelven utilizados desde zonas con coronavirus o pacientes que han tenido coronavirus. Gestión de cocina. En muchas residencias el coronavirus no hubo una transmisión exactamente por contacto directamente con un profesional sanitario que estuviera contagiado o con otro residente que estuviera contagiado, sino que el contagio se produjo por el ambiente, y con la bandeja de carne llegó un coronavirus cuando se llevó al paciente la cena, y esto desgraciadamente, pues con más de 7.000 víctimas en centros sociosanitarios, en residencias de personas mayores, pues es una auténtica, una realidad. También hay que tener en cuenta que hay que trabajar con circuitos en esa zona. Hay que tener mucho en cuenta la gestión de residuos, la gestión de cadáveres, y establecer procedimientos operativos estándar, de los que luego hablaré. Es cierto que hay que crear procedimientos de clasificación. Los procedimientos de clasificación tienen varios niveles, y luego hablaré sobre cuáles son esos niveles, ¿no? Aparte de los procedimientos de clasificación no son estables, son variables, y todas las formas de trabajar en epidemias se hacen no solamente con un protocolo estándar que te lleva la clasificación desde el primer día hasta el último día. Hay que tener en cuenta qué capacidad de hospitalización, qué capacidad de aislamiento extrahospitalario tienes, cómo se van a seguir los contactos de las personas a las que puedan dar de alta, y si los circuitos de aislamiento y las zonas de aislamiento están muy llenas, hay que planificar que el triaje probablemente tenga que ser un triaje más blando o un triaje más duro, dependiendo de cuántos casos tengamos en nuestra zona o en nuestro país o en nuestro centro sanitario, y tendremos que aislar a todo el mundo si hay muy pocos casos, y aislar a algunas personas, y dependiendo de dónde, si hay muchos casos, porque si no el hospital se nos llenará. Básicamente en los hospitales de Madrid, que tuvimos un brote muy potente a finales de marzo, donde hubo, había que ingresar cientos de pacientes al día, lo que ocurrió fue que en parte el triaje no se ajustó, en parte no se crearon áreas específicas, circuitos específicos, o no estaban creados previamente esos circuitos específicos, y al no crearse esos circuitos, simplemente los hospitales reventaron. Se crearon filas de pacientes que estaban en los pasillos, nadie estaba en la habitación de aislamiento, el personal sanitario se planteó que si los pacientes iban a estar por todos sitios y no había una delimitación clara de cuáles eran las zonas de aislamiento y cuáles eran las zonas libres de coronavirus, pues el equipo de protección individual ya no tenía prácticamente sentido, y con eso se contagiaron muchísimos pacientes entre ellos, y se contagió mucho personal. Y además el hospital o los centros sanitarios perdieron eficiencia. Y lo que ocurría es que los pacientes, pues básicamente durante una época a finales de abril, en hospitales de un sistema sanitario muy potente como es el sistema sanitario de España, público, basado en impuestos, con una capacidad muy importante en enfermedades muy complicadas, en trasplantes, se saturó, y todos los pacientes que tuvimos un momento en Madrid que todos los pacientes que había ingresados eran de coronavirus, y hubo un momento en el cual en ciertos hospitales de Madrid prácticamente ni siquiera se sabía dónde estaban los pacientes, con lo cual la eficiencia se perdió completamente. Yo llamo su atención a prepararse, a preparar los circuitos, a tener esto hecho de antemano, a tener capacidad suficiente de hospitalización. La capacidad de hospitalización se mide es un gráfico sencillo que se mide con la curva R0, y tiene que ver con la densidad de población, y tiene que ver con el número de camas que esperas para el día siguiente, y cuando crees circuitos aislados de coronavirus, zonas aisladas de coronavirus, tener en cuenta cuántos pacientes pueden venir al día siguiente, porque si se nos satura el circuito, lo que conseguiremos será que este sistema no funciona y el hospital se nos llenará de gente y no
no podremos trabajar. Hacemos también un intento de recuperación, porque todos los servicios esenciales se perdieron en la Comunidad de Madrid, un intento de recuperación progresiva con seguridad de servicios esenciales. Hay que manejar para eso el triaje en otros circuitos, no solo en la entrada del hospital, sino también el triaje en consultas, el triaje en quirófanos, el triaje en paritorios o en servicios de maternidad, el triaje en las plantas, o sea, es un sistema realmente complejo. Básicamente, tomamos una definición de caso, que ahora mismo es una definición de caso amplia, básicamente la que define el Ministerio de Salud de cada uno de los países o de las comunidades, en el caso de Madrid, en la que la sanidad depende de la comunidad, y lo que hacemos es, sobre ese punto, estudiar si nuestro centro de atención correspondiente necesita como mínimo ese sistema de triaje o bien un sistema de triaje más amplio. Todo esto nos sirve indirectamente para gestionar equipos de protección individual. Hay un concepto que es curioso en epidemiología, que es que cuando uno trabaja con muchísimos pacientes, por ejemplo, cuando trabaja en zonas de cohortes, es fundamental aislar a los pacientes sanos, que no se te contaminen los pacientes sanos. Si tomas solamente una actitud de aislar a los pacientes enfermos, lo que ocurre es que entre los pacientes sanos hay algún falso negativo o alguna persona asintomática y entonces perpetúas el brote. De tal manera que cuando trabajas en un centro tienes que tener muchísima precaución, no solo con los pacientes enfermos, que puedes aislar en áreas de cohortes si no caben en habitaciones individuales, y crear circuitos dentro de esas áreas de cohortes, y luego hablamos de esto, sino también de tener precaución de aislar uno de otro a los pacientes sanos para que no se contaminen si entre medias hay algún profesional contaminado o hay algún paciente que es asintomático y que puede contaminar al resto. Y esto ocurrió, desgraciadamente, mucho también en las residencias, donde se aislaron a pacientes contaminados, pacientes que tenían coronavirus, y se dejaron núcleos pequeños a pacientes supuestamente sanos, y en cuanto un paciente supuestamente sano contagió a los demás, pues empezamos a entrar en un ciclo que ha sido francamente mortal y muy duro de asumir. Hay que hacer información también, y trabajamos en procesos de información a pacientes y familiares, información que tiene que ser lo más humana posible, y luego contaremos un poco sobre ese punto. Voy a ir desgranando en los minutos siguientes las intervenciones, o lo que es la intervención en una epidemia, o cómo se trabaja en cualquier centro, ¿no? Es lo mismo que hacemos en una... Esto no lo podemos plantear en un país o en una casa, ¿no? En un país las puertas de entrada serían los aeropuertos, en un hospital las puertas de entrada son las puertas por las que acceden pacientes y profesionales, y en nuestra casa la puerta de entrada es la puerta de entrada, y hay que vigilar que no lleguemos a casa contaminados para no contagiar a nuestra familia, y para eso tenemos que poner determinados controles. Los controles, como este marco, que fue el proyecto que hicimos en el macrohospital de IFEMA aquí en Madrid, tienen distintas sensibilidades. A partir de ahora hablaremos de medidas superpuestas, quiere decir, de si cuantas más medidas tomemos en nuestro centro, menos contagios cruzados habrá. No vamos a poder evitar todos los contagios cruzados. Esto no es ébola. En ébola trabajamos con unas medidas de seguridad extremadamente altas. Nosotros en nuestro proyecto cubríamos la atención de 600.000 personas en Sierra Leona. Descartamos más de 10.000 pacientes, tratamos 103 pacientes con ébola, teníamos más de 1.000 trabajadores y no se contagió nadie. Quiere decir que las medidas funcionan. Lo que pasa es que son como escalonadas. Cuanta más medidas pones, más fácil es mejor es el resultado, ¿no? Por ejemplo, imaginemos las puertas de entrada, ¿no? Todos hemos visto las cámaras térmicas de los aeropuertos. La cámara térmica es una temperatura. Se puede tomar la temperatura a la entrada con un termómetro que sea un termómetro de infrarrojos, o incluso que se la tome el propio paciente con un termómetro que luego descontaminemos, pero la sensibilidad de esto, incluso para pacientes que tienen fiebre, es menor del 45%. Si a esto le sumamos un interrogatorio que pregunte si tiene fiebre, mialgias o disgeusia, más síntomas que tienen que ver con el coronavirus, y ya sabemos que el coronavirus es un gran imitador de enfermedades, y además hacemos un interrogatorio epidemiológico, la seguridad de que nuestro paciente no está infectado cuando llegue a nuestro hospital será más o menos de un 70%. Si además unimos pruebas serológicas,
Si le pudiéramos hacer PCR a todos los pacientes, tendríamos una sensibilidad, justo antes de entrar al hospital, tendríamos una sensibilidad de mayor del 95%. Si hacemos pruebas serológicas, dependiendo de la sensibilidad de esas pruebas, podremos subir la sensibilidad al 90%. Pero tenemos que tener en cuenta que no todo esto es posible y que no hay test disponibles para toda la población o para la gente que tenga que venir a nuestro servicio de salud. De tal manera que tendremos que ajustar nuestras precauciones a aquellas que podamos ejecutar realmente. Entonces, si con el cuestionario de salud y la temperatura llegando a más de un 70% nos parece suficiente y luego vamos a guardar otras medidas de precaución en el interior, pues probablemente esas sean las suficientes. Con el cuestionario de salud y con la temperatura en la entrada de los servicios de urgencias y la saturación arterial, tenemos un porcentaje muy bajo en lo que estamos viendo de triaje de errores. Quiere decir que cuando tratamos de epidemiología no nos basamos en que haya una persona que se nos pase y pase a zona verde y no a zona roja. O sea, zona roja me refiero a la zona contaminada y zona verde la zona que no tiene coronavirus. Lo que sí que tendremos que tener es que no se nos pasen 7 personas al día. Si se pasa una persona en un mes, significa que nuestro triaje es correcto. Pero si se nos pasan 7 personas al día, tendremos que poner otro método más avanzado para hacer el triaje, para que no, o bien decir que no podemos hacer nada más y que tendremos que convertir todo el hospital en un circuito rojo. Bueno, básicamente, y esto es difícil en el esquema que tenemos aquí, que era el esquema que había de trabajo en IFEMA, y he puesto el IFEMA porque fue un hospital muy grande, creado muy rápido y para trabajar, que se están creando muchos macrohospitales en lugares para preparar a los países por si el brote de coronavirus es tan importante como ha podido ser en países europeos o en China o como está siendo ahora mismo en Estados Unidos. Básicamente, lo que quería destacar con esta zona es que hay trabajando en epidemias, solamente hay 2 zonas. Hay una zona roja, en la que se va con equipo de protección individual, y hay una zona verde, que es la que está fuera, aquí a la derecha de la diapositiva, que es la que se va sin equipo de protección individual. No hay tránsitos sin descontaminación entre una zona y otra. Quiere decir que las personas no van con equipo de protección individual desde una zona roja hasta una zona verde sin quitarse el equipo de protección individual, el EPI, sin quitárselo y descontaminarse a sí mismos. Entonces, si hacen eso, lo que ocurre es que convierten la zona verde, por el ambiente, por lo que llevan ellos en sí mismos, la carga viral que van llevando progresivamente y que se acumula día tras día, en zona roja. Y entonces lo que ocurre es que al final todo el hospital está contaminado, el ambiente está francamente contaminado. Por poner algunos ejemplos, trabajando en un hospital con coronavirus, los teléfonos móviles, si se les cultiva una PCR, tienen un 83% de positividad. No son desdeñables. Las gafas tienen también un 80% de positividad, las gafas de ver. Uno se las coloca, ¿no? Las mueve. Las corbatas están particularmente contaminadas, las suelas de los zapatos, los teclados de los ordenadores. Todos llegan a casi en torno al 80% cuando se hace un cultivo, una PCR. No todos los virus son viables, pero hay una parte de virus, sobre todo en hospitales con muy alta contaminación, o en centros con muy alta contaminación, que pueden ser viables. De tal manera que hay que tener en cuenta ese ambiente también. En todos los hospitales, para trabajar en una zona de coronavirus, no se puede, hay que delimitar claramente rutas. Las zonas rojas, quiere decir las zonas con coronavirus, las zonas con pacientes con coronavirus, se entra con EPI, que se localiza en una sola zona en cada lugar donde vayas a entrar en ese EPI, no se ponen por el resto del hospital, porque si no, no sabemos si es gente que va a entrar o gente que ha salido y pasea por el hospital. Desgraciadamente en Madrid hemos visto muchas escenas de personas que salían de la zona roja y se iban afuera a la calle pues a fumar fuera del hospital o a tomar una Coca-Cola fuera del hospital con el equipo de protección individual puesto y una carga muy importante que les ha contaminado a ellos o a sus compañeros cuando han ido a cuartos comunes. Quiere decir que eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora del contagio. Lo que siempre comento en los centros asistenciales es que no la línea o la cadena de contagio no ha sido fundamentalmente de paciente a personal sanitario,
sino que ha sido de paciente a personal sanitario al inicio y luego de personal sanitario a personal sanitario. Y en todos los lugares que vamos nos recuerdan la cena de los anestesistas, nos recuerdan la salida a una casa rural de los residentes del hospital, nos recuerdan la despedida de Pepe, el nefrólogo, que se fue y había terminado ya su trabajo y en la que se contaminaron 9 personas. Hay una gran carga de contagio entre profesionales. Y trabajar con mascarilla y manteniendo la precaución y teniendo las zonas comunes limpias y no llevándose en el ambiente del equipo de protección individual carga viral de un sitio a otro, son súper importantes. Un solo punto de entrada, un solo punto de salida. El punto de salida tiene un procedimiento operativo estándar, que es el procedimiento con el que uno se quita el EPI. Hay varios equipos de protección individual que son, digamos, reglamentarios, que son seguros. El que se elija tiene que ser el mismo y tiene que estar estandarizado. No puede haber equipos en el que uno se ponga unas gafas ladeadas, otras que le ha regalado, que le han hecho con una impresora 3D que le han traído su madre, otro que decide que se pone una bata encima de otra bata con una marca de riesgo nuclear. Hay un equipo de protección individual que tiene que ser estandarizado y que tiene que ser el mismo para todo el mundo, que tiene que ser seguro, por supuesto, y que tiene que funcionar y que se tiene que desechar. Si no hay equipos de protección individual, los equipos de protección individual no se reutilizan. No se reutilizan. Si hubiera que reutilizarlos porque tenemos un déficit de suministros, habría que destinarlos. La descontaminación no se realiza por métodos particulares. No se hace como cada uno entiende que se debe hacer. Hay gente que se echa un spray en el EPI, otras personas que se quitan las gafas y las meten en agua o las friegan con una escobilla. Hay un proceso de descontaminación cuando es necesario. Y hay que iniciar ese proceso de descontaminación antes de que no tengamos EPIs. Hay que calcular y 15 días antes de que se acaben los equipos de protección individual o que se vayan a acabar, se pueden hacer procedimientos de descontaminación. Hay algunos que son tan sencillos como el tiempo. El coronavirus vive 9 días máximo en otras especies de coronavirus y el tiempo puede ser un procedimiento de descontaminación cuando hay equipos de protección individual escasos. Hay otros procedimientos, peróxido de hidrógeno, rayos ultravioleta, que son más refinados. En el caso de las gafas o de las cosas que puedan sumergirse en lejía o en alcohol o en cualquier virucida que se pueda utilizar. Cada sitio con un procedimiento de descontaminación y hay un artículo de la OMS que habla de esto, ¿no? Que habla de descontaminación de equipos de protección individual en zonas en las que hay déficit de equipos. Hacerlo con un procedimiento, solo uno, ¿de acuerdo? Hay un cartelito aquí que pone no áreas amarillas. Es imposible en los hospitales, tal como está en el diseño, en un hospital hecho como este, que es una nave vacía, se puede crear un área roja con EPI, siempre con el EPI, y un área verde siempre sin el EPI, sin el equipo de protección individual. Pero en los hospitales hay tránsitos hacia los servicios de rayos, hay tránsitos de los pacientes que vienen desde la puerta, que ingresan desde fuera. Todos esos tránsitos son lo que nosotros llamamos áreas amarillas, áreas rojas contaminadas, áreas verdes no contaminadas y áreas amarillas son los sitios de tránsito. Un paciente en una silla de ruedas y con una mascarilla quirúrgica tiene muy poca capacidad de esparcir coronavirus en el ambiente. Y si uno permanece a una distancia de 1,5 metros de la persona con la que está trabajando, no puede contaminarse. Esas zonas de tránsito no necesitan equipos de protección individual, pero eso sí, deben limpiarse con mucha frecuencia y deben ser lo más cortas posibles. O sea, que cuando se hace un diseño, nosotros trabajamos con un arquitecto y hacemos un diseño mirando desde la planta baja hasta el ático cuál es la circulación de los pacientes que van, por ejemplo, desde el servicio de urgencias, y luego hablaremos un poco de los transfers, que van a rayos o que van desde el servicio de urgencias a la planta, por qué ascensor suben y cuál es la ruta de circuito amarillo que acaba en una zona, que sale de una zona roja y llega a una zona roja. Y es muy importante tener separados todos esos circuitos. Los circuitos no son rayas en el suelo, son circuitos reales, son líneas de conducción por las que van los pacientes, ¿no? Bueno, otro de los temas que tiene que ver con los circuitos es el tema de la gestión de turnos, ¿no? La gestión de recursos humanos. En líneas generales, en la medicina actual estamos acostumbrados a trabajar por pacientes y no por tareas. El trabajo por tareas quiere decir que cuando trabajas en un control de enfermería,
haya una persona que entra, se pone el EPI en la zona roja, hace las tareas de la primera hora y luego sale y se quita el EPI. No se puede estar con el equipo de protección individual más de 3 horas y media, 4 horas, no es recomendable según la OMS. Y no se puede reutilizar si no se descontamina. No se puede quitar y poner. Los cuartos de descanso no pueden estar en medio de las zonas de epidemias. Y esto también ocurre mucho, ¿no? Porque romper las rutinas de trabajo de las personas que están trabajando en un hospital, pues son un poco complicadas. Y ha trabajado mucho, por ejemplo, la enfermería para trabajar en gestión de enfermería, en trabajo por pacientes, en hacer cuidados de enfermería completos, y esto rompe un poco el esquema. Pero en la zona de coronavirus, menos contagios, trabajo por tareas, estar con el EPI en la zona roja, y luego cuando estás gestión de afluencia del personal, escalar los turnos para que no llegue todo el mundo a la misma vez y se junte todo el mundo en el vestuario, y la distancia física súper importante porque todo el mundo clama por mascarillas FFP2, pero en realidad la distancia física ha contagiado a muchísimas más personas que la ausencia de mascarillas FFP2 u otras partes del equipo de protección individual. Gestionamos también la entrada en vestuarios, la descontaminación de los pijamas, los circuitos, la disponibilidad, y una cosa muy importante que son los transfer. Las cosas, los objetos que entran en la zona roja no salen de la zona roja si no son descontaminados. Uno no puede, todas esas fotos que hay de selfies con el EPI, con el equipo de protección individual, si están en una zona de coronavirus, son un error. No se llevan los objetos, no se lleva el teléfono móvil a la zona contaminada. En la zona contaminada se entra con el EPI y, si es posible, con una ropa que nos diferencie para poder salir fuera y descontaminarnos y quitar la pequeña carga viral que haya en el ambiente. Si es posible, al salir de la zona de trabajo de coronavirus, ducharse, que es con agua y jabón, que es un procedimiento muy eficaz contra el coronavirus. Si hay esa posibilidad, pues muchísimo, muchísimo mejor, y bajaremos la carga viral. Como veis, todos estos procesos son sumatorios. Si ejerces el plan completo, tus contagios bajan. Si ejerces la mitad del plan, tus contagios bajan a la mitad. Si ejerces el plan completo, tus contagios bajan a un 1% de los anteriores. Esa es la idea de trabajo. Hacemos gestión de dietas, de descontaminación, circuitos de transfer de cocina. Quiere decir que una bandeja entra individualmente a cada paciente, no se contamina por el personal y no se contamina de un paciente a otro. Intentamos proteger a las personas, aislar a los pacientes sanos y aislar a los enfermos o a los casos que todavía están en investigación unos de otros, para no contagiar si tienes un área de cohortes o áreas de incertidumbre donde no sabemos si los casos son positivos o negativos. Hacemos gestión de farmacia, se reciclan medicamentos que vuelven de zonas de coronavirus, medicamentos o jeringuillas que han estado en una zona contaminada, por ejemplo, en un servicio de cuidados intensivos, que siempre hay en todos los servicios de cuidados intensivos un montón de cosas que están dentro de los boxes de cuidados intensivos y que se contaminan con pacientes que están intubados o a los que se les pone aerosoles, y después todas esas cosas están contaminadas, y si se reciclan, no solo los medicamentos, si se vuelven a llevar a otros pacientes, hay que descontaminarlas antes de utilizarla. En todas las diapositivas pone procesos de información, porque todo esto hay que trabajar exhaustivamente con cada uno de los servicios para que hagan cierren este sistema de circuito, que no solo es de las personas y los recursos humanos, sino también del ambiente, de una forma correcta. Hacemos gestión de residuos. Los residuos salen de la zona roja y hay que descontaminarlos. Si se meten en bolsas, con un spray se pueden descontaminar con lejía o con el medio que tengamos más a mano, o intentar que tengan el circuito más corto posible hasta que lleguen a la zona donde se van a desechar. Vigilar hasta el camión de la basura y cómo llega el camionero, ¿no?, y recoge la basura, porque las zonas de coronavirus, sobre todo, por ejemplo, en residencias o en lugares donde tienen pacientes de larga estancia, son zonas muy contaminadas y esas bolsas de residuos están llenas de coronavirus. Gestión de muestras biológicas. No puede ser que un tubo de una analítica salga directamente de la habitación y se lleve al laboratorio con la mano de una persona que está en zona roja y está contaminada. Hay que hacer un transfer también, pasarlo a una bolsa segura
o bien descontaminarlo por fuera, porque si no la persona del laboratorio, cuando gestione la muestra, se tocará los ojos, estará en una zona sin EPI y se contaminará con la muestra. Esto que hemos comentado, trabajando, reciclando equipos de protección individual de forma correcta, solo si es necesario, calculando que estén el menor número de personas trabajando directamente con los pacientes con coronavirus, trabajando por tareas y planteándose o planificándose líneas de producción local que son posibles. O sea, es posible imprimir pantallas de protección que sean viables, y las batas de protección individual son relativamente fáciles de hacer. Incluso los test de laboratorio, hay algunos laboratorios en muchos países que pueden realizarlos. Confiar en los test que van a venir de fuera, o confiar en los equipos de protección individual que van a venir de fuera, sobre todo en esta pandemia, es un poco, digamos, delicado. Bueno, una mención especial a esto, que es otro de los puntos, ¿no? En zonas de cohortes, donde hay muchos pacientes hacinados, que están juntos y que tienen coronavirus y que se ponen aerosoles, como por ejemplo pueden ser los servicios de cuidados intensivos ampliados, o pueden ser las zonas de reanimación en los que se han instalado pacientes de cuidados intensivos, tienen que tener un sistema de ventilación que vaya de arriba a abajo y de dentro a afuera. Todos los suelos están contaminados con coronavirus. Si el aire va de abajo hacia arriba, lo que pasa es que se levantan las partículas del suelo, y entonces si mides partículas, parte de esos aerosoles que hay en el aire pueden ser contagiosos para las personas que estén dentro trabajando. Esa una parte. El coronavirus sobrevive mejor en determinadas, o sea, el coronavirus se contagia más en determinadas condiciones ambientales y sobrevive mejor con determinadas condiciones ambientales, que tienen que ver sobre todo con la temperatura y con la humedad. La baja humedad favorece que las vías aéreas, que los coronavirus que puedan acceder a las vías aéreas puedan contagiarnos, pero a la vez mata más el virus. Entonces hay que tener un cálculo, sobre todo, aunque sea verano o invierno, si estamos en una zona con temperatura y humedad controlada, calcular exactamente cuáles son las recomendaciones para que el coronavirus sobreviva menos en el ambiente y tengamos menos capacidad de contagio. Y luego los circuitos o ventilación, flujos de aire. Es muy importante hacer formaciones. Nosotros dividimos las formaciones de trabajo en formaciones en urgencias, en servicios de radiodiagnósticos, servicios quirúrgicos, servicios médicos y personal no sanitario. Y hacemos una presentación de cómo funciona todos los circuitos, y de otra parte que se llaman procedimientos operativos estándar. Para trabajar en epidemias hay que trabajar con procedimientos que sean precisos, que sean prácticos, que pueda conocerlos todo el mundo, que sean todos el mismo. Ponerse el EPI es un procedimiento operativo estándar, pero cómo repartir la farmacia en una planta de coronavirus es otro procedimiento operativo estándar. Cómo recoger los residuos en una planta de coronavirus es otro procedimiento operativo estándar. Tienen que ser claros, flexibles, revisables, reproducibles, y tienen que evaluarse. Quiere decir que cuando estemos trabajando en este entorno, si queremos saber si nuestros circuitos funcionan, tendremos que saber qué pacientes podrían haberse contagiado en el hospital, gravísimo, qué personal se contagia en el hospital, midiendo si cuando implantamos un sistema de circuitos el personal que se va contagiando cada vez baja más, o por ejemplo, cuántos pacientes que se deciden en triaje que son COVID negativos, luego cuando haces una investigación más profunda se convierten en COVID positivo, un error de triaje. Y todo eso hay que medirlo para ver cuál es la calidad de nuestro sistema. Esos procedimientos operativos estándar son para personal sanitario, para atención al paciente. No hay personas inmunes, no hay personas que por el hecho de ser jefe de servicio o jefe de sección no te hace que puedas entrar en una zona de coronavirus con tu traje y tu corbata y paseando, porque no eres inmune y vas a contagiar al resto de personal exactamente igual. O sea que es importante que el personal de limpieza es esencial
en las epidemias y es el único que probablemente precise un refuerzo dentro de los hospitales cuando estás trabajando en un entorno epidémico. El resto del personal, las tareas son las mismas, a no ser que haya más personas ingresadas en el hospital. Lo que pasa es que el trabajo es diferente, se divide en partes, no se hace en conjunto por un solo paciente. Y hay también para el personal sanitario, para atención a familiares y pacientes, como siempre hay procedimientos operativos estándar para seguridad y evacuación y hay procedimientos operativos estándar, como ya he comentado un poquito antes, para la gestión de lencería, de cocina, de farmacia, la gestión de residuos. Y por último, y para terminar y ajustarme más o menos a la hora, tener en cuenta esto, que cuando hay un brote importante y el hospital se desestructura, y el sistema de salud siempre se desestructura en las epidemias porque no solamente tenemos que lidiar con las personas que están infectadas realmente, sino con el miedo que produce el trabajar con pacientes con coronavirus y atender a pacientes que tienen condiciones normales y que pudieran ser positivos asintomáticos, hacer un plan de desescalado. Desescalado quiere decir que cómo vamos a recuperar esos servicios esenciales con seguridad y cómo vamos a hacer que nuestro sistema funcione. Hay que tener una reserva de camas, sobre todo reserva de camas de agudos, camas preparadas, con la cama hecha, con las sábanas puestas, con oxígeno disponible y camas de agudos y sobre todo camas de servicios de cuidados intensivos. Camas preparadas. Si hay esa posibilidad en vuestro entorno, pues tener esto preparado. Y sobre todo camas de agudos, si es posible, pues tener oxigenoterapia. Ya sé que hay muchos entornos en cada uno de los países y hay lugares donde se puede acceder más o menos a servicios de cuidados intensivos o incluso a camas de agudos, pero el planteamiento general incluye esto. Intentar que no fallezcan más personas, o sea, este planteamiento nos hace intentar que no fallezcan más personas por patología común que por daños derivados de la propia enfermedad, que en muchos casos es lo que ocurre. Hay más pacientes, en Sierra Leona en la epidemia de ébola murieron más pacientes de malaria que de ébola. Y la malaria es una enfermedad perfectamente tratable, pero no se les trataba porque había esa confusión sobre si tenían otras enfermedades. Bueno, planes de humanización, se resiente mucho la información a familiares y hay que trabajar con ese punto y hacer un plan de comunicación global para todas las personas. Estos son algunos procedimientos de las zonas de desvestida, la gestión que hemos comentado de equipos de protección individual y los planes de humanización estos que tienen que ver con las zonas de visitas, con la comunicación online, que hay que favorecerla, la información segura a familiares que muchas veces están contagiados por coronavirus y muy importante, si algún lugar se ve en una situación tan tremenda como la que nos hemos visto en Madrid a finales de marzo y durante los primeros días del mes de abril, el personal sanitario ha sufrido mucho, se ha visto enfrentado a una situación en la cual no ha tenido la capacidad de atender a las personas con la misma presión habitual. Ha habido muchísimas muertes, muertes no solo cercanas de familiares, sino de profesionales que estaban a nuestro lado trabajando todos los días. Ha habido muertes que en otro caso hubieran sido evitables, como por ejemplo los pacientes que no pudieron acceder porque no había a un respirador, y ese estrés crea un daño que va surgiendo poco a poco después de que pase la epidemia. Y es bueno anteponerse a ese punto porque también tiene que ver con la prevención y control de la infección. Y con esto termino. Yo creo que más o menos me he ajustado al horario previsto. Muchísimas gracias y dejo paso a Holman y a José Jaime por si tienen alguna cuestión que hacer en un turno de preguntas. Gracias, doctor Hoyo. Pues mire, sí, muy interesante la charla. Realmente ha hecho una exposición bastante elocuente y pues dice mucho de la experiencia española sobre el coronavirus que se está pues viviendo la humanidad entera. Bueno, tiene algunas preguntas, ¿no? Una sobre en un hospital con un alto índice de oncología, ¿cómo se maneja este riesgo? ¿Hay algún procedimiento especial? ¿Se separan? A ver, yo creo que el planteamiento es exactamente igual que lo que he comentado antes, ¿no? Digamos que hay pacientes que son pacientes vulnerables. Los pacientes vulnerables en este caso, son las personas mayores, o sea, los pacientes más vulnerables son aquellos que se pueden morir de coronavirus.
Los más vulnerables son pacientes, son personas mayores y personas que tienen inmunosupresión. Bien por su enfermedad crónica o bien porque están en tratamiento o porque están tomando un tratamiento quimioterápico que les hace ser más sensibles o que tengan un mayor riesgo con la enfermedad. Es exactamente igual que lo que he comentado antes. En caso de que tengas a esa población sensible, la protección es una protección que debe ser más alta, quiere decir que el sistema de triaje debe estar más cerrado, de tal manera que sí es posible hacer test a los pacientes y al personal que visita, limitar las visitas, sí es posible hacer test para el tratamiento o test con cierta frecuencia y luego intentar aislar a los pacientes unos de otros. Quiere decir que cuando está trabajando uno en una zona oncológica, si van a llevar a un paciente a rayos, vigilar mucho esa contaminación en el ambiente y la contaminación que viene con todos los procedimientos que he comentado antes, ¿no? Farmacia, tratamientos, personal sanitario que está trabajando con los pacientes. Quiere decir que cada paciente oncológico debe estar aislado de otros pacientes, del ambiente en cualquier prueba que se vaya a realizar, del personal sanitario y de sus propios familiares. Y hay que crear ese sistema de protección para proteger individualmente a pacientes sanos del resto, tanto el ambiente como las personas que son supuestamente sanos. Gracias. Otra pregunta. Dicen que si España está preparada para un rebrote, si llegara a tener el mismo nivel que han tenido en marzo del presente año. Bueno, tenemos una ventaja en España, las epidemias dejan huella y la ventaja es que hay un tanto por ciento de población que ya está inmunizada. En teoría no hay reinfecciones, aunque ha habido algunos casos, se ha comentado, pero en la práctica no estamos viendo reinfecciones de pacientes con coronavirus. Esa es una ventaja. La segunda ventaja es que la comunicación de riesgo ahora mismo está mucho más clara en la sociedad. La sociedad española no se toma ni mucho menos a broma esto que nos ha ocurrido. Y además, y a pesar de que no todo el mundo ha conocido lo que yo, por ejemplo, he visto en varios hospitales de Madrid en la época más vibrante, digamos, de la epidemia, la gente tiene muy claro que han estado muchos días encerrados en su casa y que hay que mantener cierta distancia de seguridad. Es difícil que volvamos a tener un rebrote tan alto como el que tuvimos a finales de marzo, ¿no? Con esa sensación de... O sea, que digamos que yo he estado trabajando en hospitales en conflictos en África y no había mucha diferencia con lo que ocurría en los hospitales en Madrid con ver un bombardeo en una zona en Sudán del Sur con respecto a la situación en la que quedó el hospital. Es bastante improbable que eso nos vuelva a ocurrir, pero de cualquier manera sí que en el desescalado que estamos haciendo en los hospitales, por ejemplo, estamos dejando una capacidad de cama de agudos, estamos dejando camas vacías, plantas vacías, con camas preparadas. Estamos dejando UCIs, servicios de cuidados intensivos vacíos, con camas preparadas, para tener siempre la posibilidad de volver a rellenarlos. Y estamos intentando recuperar el sistema sanitario de forma lenta para no crear otro rebrote. O sea que un rebrote podría ocurrir, es bastante probable que ocurra, y ahora lo que estamos intentando es estar preparados para ese rebrote. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué ha pasado o qué ha fallado para que hayan tantos profesionales contagiados en España? Bueno, lo que ha fallado ha sido la preparación. O sea, que quiero decir que yo siempre hago la comparación de que cuando ocurre un terremoto en Ciudad de México y si ocurriera un terremoto en Madrid, la mortalidad en Madrid sería muchísimo más alta que en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México hay terremotos. Con las epidemias, la participación comunitaria en la República Democrática del Congo, teniendo en cuenta que tienen epidemias de ébola con cierta frecuencia, ha sido muchísimo mejor que la participación comunitaria que se hizo en España en el principio. La formación de los profesionales sanitarios en España con respecto a epidemias, hay muy buena formación con gérmenes multiresistentes, muy buena formación en aislamientos individuales, muy buena formación en pacientes inmunodeprimidos, pero no hay una formación específica en epidemias. Y eso, la gestión de riesgo en desastres, hacerla previamente es súper importante. Y luego, por otra parte, todo esto de los circuitos y de la carga ambiental y esto, pues no se conocía. De hecho, es curioso, o llama la atención que una organización no
no gubernamental con experiencia en epidemias esté asesorando al gobierno de la Comunidad de Madrid en cómo realizar estos circuitos, ¿no? Y básicamente es porque ese conocimiento solo se conoce si uno ha tenido experiencias previas en epidemias. Y eso es un asunto que es difícil, porque el trabajo es, en cierto modo, bastante diferente. Gracias, doctor Hoyo. José Jaime, ¿tienes alguna pregunta? ¿O has recibido alguna pregunta? Veo una pregunta aquí. Pues no, sí, hay una pregunta más, pero yo quería hacer una pregunta porque durante el pico de la epidemia en los hospitales, sobre todo en los servicios de urgencias, pues prácticamente el 95% o el 90% de los pacientes eran COVID, porque además ellos se les había dicho que estuvieran en casa y realmente cuando llegaban a los hospitales, pues muchos de ellos llegaban muy, muy malitos. Pero ahora en la desescalada te encuentras de todo. Es decir, hay una gran parte ya que son gente que tendría que haber ido al hospital hace 15 días, pero no fue por miedo a contagiarse, y aquellos que vienen con COVID. Y luego hay los que tienen las dos cosas. Es decir, que ellos van porque les duele el pie, pero también tienen COVID. Entonces, Sí. para manejar los circuitos es un poco un quebradero de cabeza, ¿no? En estos momentos. Claro, sí. Bueno, actualmente lo que estamos teniendo es un grado de sospecha muy alto. O sea, que nosotros podemos meter a una persona, o sea, a la mínima que sospechamos con cualquier síntoma que nos parezca, lo que hacemos es meterla en la zona de coronavirus. Lo que intentamos es que en la zona de coronavirus, o sea, una persona puede entrar en un área de cohortes de coronavirus en la que no hayan aerosoles y manteniendo una distancia de 2 metros con otro paciente, si el lugar donde está limpio, no se contagia de coronavirus y luego puede salir a la otra zona. Lo que hacemos ahora mismo es mantener un nivel de sospecha alto, de tal manera que pocos pacientes, que se nos cuelan muy pocos pacientes en zona no coronavirus que son coronavirus. Al contrario, sí, hay algún paciente que va a la zona de coronavirus, pero rápidamente en cuanto se determina que no tiene posibilidades, pues se saca a la otra zona o se lleva a otro lugar. En los pacientes hospitalizados lo que estamos haciendo es PCR a todo el mundo. O sea, antes de ingresar en una planta, para no tener esa posibilidad de contagio, se pasan a una planta que llamamos planta de incertidumbre, donde están esperando una muestra y en 4 horas o 10 horas, dependiendo del horario, pues sabemos si es positivo o negativo y a partir de ahí ya ingresan. O sea, quiere decir que hay alto nivel de sospecha en los servicios de entrada de los hospitales, como por ejemplo las urgencias, y después, un intento de comprobación con esas puertas de entrada, ese gráfico que he puesto anteriormente, muy alto, haciendo PCR que te deja más de un 95% de los casos. Y eso se hace en los pacientes hospitalizados y en los quirófanos, cuando se va a operar a la gente. ¿Y hay algún tipo de protocolo que hayáis cambiado para hacer ahora el triaje? Es decir, las preguntas que se le hace al que le duele el pie. No, es que al que le duele el pie les hacemos las preguntas del triaje de coronavirus también. O sea, quiere decir que hay mucha gente que llega, yo he visto pacientes que venían por lesiones cutáneas en un pie y tenían coronavirus. He visto pacientes que se han caído accidentalmente, han tropezado y tenían coronavirus. O sea, y lo que pasa es que el interrogatorio, pues primero se hace un interrogatorio en el propio triaje y después se reinterroga cuando estás viendo al paciente antes de ponerte a verlo de una forma particular. Y evidentemente en todas las personas, si a alguien le duele el pie, pues no te pones a 1 metro de su boca porque no es estrictamente necesario, ¿no? O sea que hay más medidas de protección, ¿no? En este sentido. Hay una pregunta que me parece muy interesante de Xiomara Cuadra, que nos la pone por aquí en el chat y que dice que si es posible llegar a la normalidad o el sistema de salud tiene que cambiar por esta pandemia y la posible aparición de otras. Yo creo que el sistema de salud ya debería haber cambiado por la posible aparición de otras pandemias. Que creo que ahora, y más teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático, la posibilidad de que haya pandemias o de que haya virus que muten y que se acerquen más al ser humano cada vez es más alta. Yo creo que tenemos que estar preparados. Yo creo que tardaremos mucho tiempo, por lo menos en nuestro territorio, en España, en recuperar la actividad normal. Y es posible que esto haya cambiado el sistema de salud para muchos años. O sea, ahora no podemos trabajar a la misma velocidad que trabajábamos antes de tener citaciones. Tendremos que hacer una priorización y, bueno, pues habrá que ver cuál es el resultado, si realmente estábamos trabajando y haciendo
45 radiografías en un día, de las que 44 eran normales y una era patológica, si no tenemos que ajustar más el sistema para no trabajar con ese intento de hacer un diagnóstico extremo, ¿no? a todo el mundo. No nos va a quedar más remedio. No nos va a quedar más remedio que cambiar el sistema de salud. Sí, también habrá que hacer preconsultas virtuales, que preguntan también en el chat. Esto se está haciendo ya en los centros de salud y se está haciendo ya en las consultas externas de los hospitales. O sea, quiere decir que si no es necesario que una persona venga a la consulta, por ejemplo, para variar un tratamiento antihipertensivo, si el paciente está bien, pues está muy bien saludar al paciente, pero en este contexto, los pacientes que hay que cambiarles un tratamiento antihipertensivo o hacerles recetas, no van al centro de salud, sino que se hace telefónicamente. Durante todo este tiempo, los médicos de atención primaria, que han sido esenciales en el control de los pacientes crónicos, esenciales, han salvado miles y miles de vidas. Probablemente muchos más que los que hemos salvado en medio hospitalario, pues han trabajado fundamentalmente online, ¿eh? No ha habido prácticamente nadie que haya ido a los ambulatorios. Hay distintos sitios, ¿no? Donde se hace triaje virtual o triaje avanzado, ¿no? Que hay algún hospital en el que hemos puesto algún sistema de triaje más allá del que utilizáramos habitualmente, que en España utilizamos mucho el sistema Manchester de triaje, pues más allá de ese sistema pues hay un triaje previo en el que se hace un triaje de coronavirus a todas las personas que llegan al hospital y así luego lo puedes distribuir por zonas. Sí, vamos a cambiar de forma de trabajar, eso está claro, y esto va a durar bastante tiempo. Gracias. Holman, no sé si nos queda algún minuto. Sí. Yo tengo aquí un par de preguntas. ¿Se han pensado incorporar pruebas serológicas, al menos de manera complementaria, en el momento de la evaluación como alternativa adyuvante de PCR? Es que los test rápidos, que sería la respuesta a eso, son bastante imprecisos. Entonces, cuando tengamos un tipo de test rápido que sea suficientemente preciso, pues eso se puede ampliar. Y las PCRs, pues como poco nos tardan 4 horas. Si hay algún test rápido, pues evidentemente solucionaría una parte del problema, pero todavía no hay ni suficiente stock de test rápidos, ni test rápidos suficientemente precisos como para hacer eso de forma generalizada. Entonces, claro, es lo mismo. En la diapositiva que he puesto estaba puesto termografía, interrogatorio, vigilancia epidemiológica y además, si puedes, serología o test rápidos, ¿no? Y cuando tengamos más pacientes con IgG. Y eso enlazo en la pregunta. Sí que estamos viendo algún caso de pacientes con PCR negativa que a los días se positivizan. Y es que la curva de la PCR debe tener como una especie de picos, ¿no? O igual hay falsos positivos y falsos negativos. En algún sitio nos han contado hasta un 15%. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, con los pacientes negativos, actuar con precauciones hasta que tenemos la seguridad de que después de pasar 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya sí que son realmente negativos. Lo que sí que no tenemos es casos de contagios, o no hemos visto ninguno, por lo menos no nos consta, casos de contagios de pacientes que se han negativizado, o sea que la carga viral o la carga infecciosa o posible infección de esos pacientes debe ser menos probable que la positivización de la PCR. Y luego, dentro de los estudios que se hacen en el ambiente, hay una parte de virus viables y una parte de virus que no son viables. O sea, que la PCR detecta fragmentos de virus. Y entonces eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de plantearse la infectividad, ¿no? Lo que puede infectar un paciente. Entonces, bueno, pero todavía hay muchas preguntas que no están contestadas, ¿eh? En realidad llevamos 5 meses con esta enfermedad, ¿no? Y hay muchas preguntas contestadas y seguras, pero hay otras preguntas que todavía estamos por contestar. Otra pregunta que tengo dice, ¿se debe entender que ahora la zona de interrogatorio de COVID es indispensable y en zona de incertidumbre será excluir el COVID y dedicarse a la patología que hizo que acudieran a la salud? Sí, claro. Yo creo que parece absolutamente lógico que a las personas que entren en el triaje se les haga el interrogatorio de por qué vienen y un interrogatorio específico sobre coronavirus. Cuantos más, todo es lo mismo. Cuantos más métodos de protección vayamos sumando uno encima de otros, menor será la probabilidad de equivocarnos. Esa probabilidad no va a ser 0,
pero el riesgo debe tender a más menos cero para no contagiarnos. Esa es la idea del trabajo. Pero sí, ahora mismo, si un paciente viene por un esguince de tobillo, tenemos que preguntarle si tiene antecedentes epidemiológicos, si tiene tos y esto, porque a lo mejor hay que verlo por el esguince de tobillos, pero en una zona de coronavirus, con la separación y las medidas de precaución en el ambiente suficientes como para que ese paciente no se contagie. Gracias. Sí, otra pregunta: en un escenario con baja disponibilidad de pruebas PCR en fase 3, ¿el estudio de pacientes quirúrgicos o de otras patologías cómo se puede realizar? Bueno, a ver, estamos en la misma pregunta que antes, ¿no? Hay test serológicos. Los test serológicos se pueden utilizar y aunque son menos precisos, pues te dan un grado más de seguridad. El interrogatorio el interrogatorio epidemiológico, la temperatura, la pulsioximetría. En algunos sitios hablan de hacer un skin test también a las personas, ¿no? Para ver realmente si tienen la función pulmonar. Una placa de tórax, los escáneres son muy sensibles. O sea que hay un gran elenco de posibilidades de cómo soslayar esa ausencia de PCRs, o que las PCR lleguen muy tarde, o que solamente haya un laboratorio nacional y que no se puedan hacer en otros lugares. Lo que hay que hacer es intentar buscar el método que mejor se adapte a donde estamos. Y en el caso de que nuestro método nos salga muy impreciso, tomar precauciones individuales con todos los pacientes. Esta es la idea. Si nuestro método es muy impreciso, pues evidentemente lo que tendremos que hacer es no contagiarnos y contagiados no contagiar a otros pacientes. Gracias. En el chat tiene también un par de preguntas. Me parece una que es muy común, lo pregunta mucha gente: si un paciente contaminado y ya recuperado puede adquirir el virus nuevamente y si ya ha creado anticuerpos. Bueno, en teoría se ha hablado mucho de esto. La última información científica es que cuando hay IgG y la IgM es negativa, el paciente, y la PCR es negativa, el paciente ya no contamina y no se debería volver a infectar. Pero llevamos muy poco tiempo con este virus. No sabemos si funciona como un herpes zóster o la varicela, o funciona como el tétanos, o funciona como la gripe, o funciona como el ébola. No sabemos todavía, o sea que no tenemos todas las seguridades. Lo que parece hasta ahora es que los pacientes no se reinfectan y ya no pueden contagiar después. Y si alguna vez se ha detectado una PCR, la carga viral que tiene que ser tan baja que la puede detectar la PCR, pero no son contagiosos para otras personas. En principio esa es la idea, pero todavía yo no podría asegurar esto 100%. Preguntan si la vacuna habla. Sí, la vacuna. La vacuna. Hablan de. Sí, siga, doctor. Bueno, hablan de una vacuna. A ver, hay varios problemas con la vacuna. Una vacuna suele desarrollarse, tiene un tiempo mínimo para desarrollarse de alrededor de un año. Un año estaríamos hablando de enero del 2021. Supuestamente no sabemos qué tipo de vacuna va a ser. No sabemos si va a ser una vacuna tipo tétanos o tipo gripe o tipo ébola o una vacuna que cree inmunidad permanente o tipo hepatitis, o que haya que recuperar cada año, ¿no? y variar el tipo de vacuna, como la gripe. No sabemos. Esto no tenemos esa seguridad. En el supuesto de que hubiera una vacuna que fuera útil y que creara una inmunidad duradera, como el propio virus, tampoco sabemos cuánto tiempo tenemos para garantizar una producción masiva de esa vacuna, ¿no? Hemos tenido problemas, por ejemplo, ahora en la epidemia de ébola, porque había vacuna y la gente no podía vacunarse porque no había suficiente stock de vacunas. Producir vacunas contra el coronavirus para 7.700 millones de personas que somos en la Tierra, pues es un proceso logístico súper complicado. Y además, el desarrollo de la vacuna no incluye las pruebas poblacionales. O sea que en el mejor de los casos, una vacuna calculada estaría a mediados finales del 2021. O sea que ese es el plazo más o menos que se calcula para una vacuna en condiciones normales. Es cierto que ahora mismo todos los laboratorios del mundo están trabajando en ello. Esperemos que el plazo sea lo más corto posible. Hablan de los test masivos.
Los test masivos, primero no hay, o sea que es un poco, la pregunta es un poco, se responde por sí misma. Los test rápidos además son imprecisos. Yo creo que como en todos los casos hay que individualizar por zonas. O sea, en zonas donde hay una carga viral muy alta o donde en muchos casos una prevalencia muy alta, pues probablemente sí que sería bueno testar a la población para tenerla disgregada, sobre todo, pero para lo único que te sirven los test masivos es para detectar los pacientes que ya han pasado la enfermedad, pero no sirve para aquellos que van a pasar la enfermedad. Y nosotros en un país muy castigado, nuestra prevalencia social no llega, está entre el 10 y el 20%, o sea que es una prevalencia muy alta. Entonces, todos esos test rápidos habría que repetirlos continuamente para todo el mundo. Y el plasma de personas ya contagiadas, pues bueno, esto yo contestaría lo mismo que con el remdesivir, ¿no? Ha habido grandes estudios de investigación sobre antivirales, sobre este plasma hiperinmune. Todavía no hay ninguna respuesta concluyente y ninguna basada en la evidencia. Entonces, yo tengo más esperanzas en general en la vacuna, teniendo en cuenta cuánto tiempo hemos tardado en desarrollar un tratamiento eficaz para el VIH, ¿no? Otro virus. Tengo más esperanza en que haya una vacuna viable en el plazo ese que nos hemos planteado anteriormente que en que el plasma de personas hiperinmunes o tratamientos antivirales puedan servir para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Gracias. Muy bien. Desafortunadamente, pues ya se nos ha agotado el tiempo. Doctor Hoyo, le agradecemos mucho su tiempo, la experiencia, realmente una experiencia fundamental, relevante para América Latina, como lo decíamos al principio, teniendo en cuenta que Europa es una de las primeras regiones con Asia que ha sucumbido a este virus, ¿no? Realmente, muchas gracias, una experiencia muy, muy interesante. Recordarles a todas y a todos los participantes que estamos realizando desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social una serie de actividades y de acciones en el marco de la COVID-19. El próximo día 7 a las 5 de la tarde realizaremos un seminario web sobre experiencias en la atención sanitaria en el contexto del COVID. El próximo viernes haremos otra actividad que iremos, la iremos a convocar a través de nuestra página web y a través de nuestras redes. Recordarles también que en la página web de la organización hay un apartado de la COVID donde pueden encontrar protocolos, documentos de interés, vídeos y mucha información de países y de las actividades que está llevando cada gobierno sobre el tema. Agradecerles a todas y a todos por su asistencia y pues decirles que este virus lo paramos entre todos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y hasta una próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, José Félix. Gracias, Holman. De nada. Hasta luego. Adiós.